Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo una conferencia del ciclo de Sevilla en Proceso. Después de un parón en octubre, con una intensa semana de la arquitectura que nos ha tenido bastante ocupados, pues reseteamos y volvemos a retomar el ciclo. Y lo hacemos con un arquitecto, colegiado sevillano, pero residente en Granada, aunque ha estado muchos años en Sevilla trabajando y formado aquí, que bueno, pues ha tenido a bien acompañarnos para contarnos su trayectoria profesional y después los últimos proyectos que está realizando, que bueno, es Antonio Cayuela. Muchas gracias por aceptar la invitación, Antonio. Gracias por la invitación. Antonio Cayuelas Porras se define como arquitecto andaluz, nacido en Granada, criado en Córdoba y estudiado y formado en Sevilla, en la Escuela de Arquitectura, donde se graduó en el año 1988, donde forma inicialmente su estudio, Cayuelas Arquitectos, para después volver a Granada, donde está dando clases como profesor de proyectos arquitectónicos desde el año 1997. Como arquitecto se ha presentado a unos 70 concursos, de los cuales pues, ha ganado y construido más de una decena. Algunos de los más importantes, pues fue finalista en la ampliación del concurso del Palacio de Viana en Córdoba, primer premio en el proyecto de 73 viviendas de protección oficial en Sevilla Este con Miguel González Hidalgo, primer premio para el campus científico técnico de Linares con Ubaldo García Torrente, primer premio Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, primer premio para las 32 viviendas en el Mantillo de Loja con Chico Muñoz, resultado adjudicatario de la rehabilitación de una casa para 4 viviendas en San Juan de los Reyes y finalista en el Bamiyan Cultural Center Design Competition en Afganistán, además del primer premio en el Museo del Azúcar, la fábrica del Pilar en Motril. Su obra pues, ha tenido numerosos reconocimientos, como en el año 91 el Premio de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental en la categoría de obra joven, en el 2004 el segundo premio del Colegio de Arquitectos de Huelva por la rehabilitación del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, fue seleccionado en la Primavera del Diseño de Barcelona en el año 92 y en la sexta y séptima Bienal Europea del Paisaje. En el 2016 el edificio de servicios centrales del campus de Linares fue seleccionado para la 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. En esa misma Bienal su patente de tabiques móviles fue elegida finalista en el campo de diseño de producto. En el 2023 obtuvo la mención del premio García de Paredes del Colegio de Arquitectos de Granada por el proyecto del estudio de Soledad Sevilla y en el 2024 el premio FUPIA al mejor proyecto de activación patrimonial industrial en Andalucía. Como arquitecto apuesta por rehabilitar y recuperar el amplio patrimonio que sobre todo tenemos en nuestra tierra, ¿no? Por construir viviendas genéricas y personales y personalmente le gusta mucho el empleo y la investigación de nuevas tecnologías, pero siempre contrastándolas, ¿no? De manera paralela, la labor de arquitecto realiza trabajo de diseño, interiorismo y montaje de exposiciones y además por su relación con Soledad Sevilla, que además es su vecina en Otura, pues realiza además instalaciones artísticas. Participa en numerosos cursos y conferencias como en Montevideo, La Habana, Buenos Aires, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Almería, Valencia, Burdeos, Roma y ha escrito numerosos artículos. El último de ellos ha sido un trabajo sobre las cubas de la Alhambra en el número 48 de los cuadernos de la Alhambra. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas como AV, Architectic, On Diseño y Diseño Interior, así como en numerosos libros y catálogos especializados en el campo de la arquitectura. Amplio currículum y creo que además es una obra que vamos a disfrutar. Va a hacer, ya digo, un recorrido por alguno de esa trayectoria y se va a centrar en los interesantísimos proyectos que ha realizado últimamente en los últimos años. Así que, Antonio, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia, a conocer nuestras últimas propuestas y muchas gracias al colegio por la oportunidad que nos da de contar nuestro trabajo. La verdad es que hace poco me enteré que me resultó muy simpático que ya mismo no tengo que pagar, que en este colegio, cuando cumplen los 40 años de colegiación, dejo de pagar, o sea que ya llevamos un tiempo trabajando, ¿no? A mí me gustaría empezar con un pequeño homenaje a nuestros inicios. Mi primer trabajo
fue precisamente para este colegio, que fue la Cooperativa de Arquitectos Guadalquivir. La verdad es que fue una iniciativa de una junta de aquella época que la formaban Gabriel Campuzano, Auxiliadora Calvo y Ubaldo García Torrente, que tuvieron una iniciativa realmente significativa de montar una cooperativa en la cual dar servicio a los arquitectos. Lamentablemente luego los cambios políticos y de sentido en el colegio cambiaron las circunstancias y la cooperativa se fue diluyendo paulatinamente hasta desaparecer. Yo creo que, con nostalgia, creo que es una oportunidad perdida de un servicio a los colegiados que era bastante interesante, ¿no? Me vais a permitir primero ser un poco biográfico y hacer un pequeño recorrido por nuestras obras más significativas. Algunas ya las ha comentado Juanma, pero dado que es la primera vez que acudimos, pues bueno, poder ver esas obras que hemos ido haciendo. Este primer proyecto, que es una guardería en Río Tinto, es con el que ganamos el premio de obra joven. La primera obra, que además es real, era nuestra primera obra, lo hice con Mabel Regidor, y era una pequeña guardería cerca del hospital para los trabajadores que acudían, ¿no? Un edificio racional, sencillo, con un patio de trabajo y de descanso y un porche, ¿no? Posteriormente, otro trabajo del que guardo un gran recuerdo, ya estábamos dejando nuestras colaboraciones en los estudios, sobre todo en el que más tiempo pasamos, que fue el de Carrascal y Fernández de la Puente, y tuvimos la oportunidad de hacer esta exposición en la Expo en el convento de San Clemente. La verdad es que fue un trabajo muy intenso, tuvimos 3 meses para montarla, realmente a velocidad de vértigo, y era una exposición en la cual, bueno, pues había piezas convencionales que plantear. La decisión primordial fue trabajar con un único material, con el acero cortén como soporte de todos los elementos, pero con la necesidad de personalizar el apoyo y la posición de cada una de las 500 piezas que formaban parte de la exposición, ¿no? Y en la que hubo que enfrentarse pues, a cosas muy singulares, cómo se expone una lámpara, ¿no? O cómo se exponen unos brazales de Semana Santa o muchas otras piezas, ¿no? La verdad que fue bastante grato el trabajo, ¿no? Posteriormente, uno de nuestros primeros edificios de vivienda, un concurso de los que hacía en esta época en Visesa, con Miguel González Hidalgo, pues nos permitió trabajar sobre la reforma de una propuesta. En este caso había un plan parcial muy curioso, que yo hablaba en aquellos momentos de un urbanismo figurativo que realmente daba una edificación con unas determinadas características y que gracias a que había un excedente de edificabilidad pudimos simplificar y construir con otro modelo que al final resultó ser un peine en el cual pues, las torres de las escaleras eran las que articulaban los dos bloques y permitían hacer la conexión entre los bloques altos de las avenidas y los bloques bajos de las calles secundarias, ¿no? Otro proyecto que también ha sido nombrado aquí, porque fue premio del colegio ya de Huelva en su momento, es el Ayuntamiento de Río Tinto. Yo creo que este conjunto de imágenes cuenta muy bien lo que ocurrió, ¿no? A la derecha está la imagen del edificio cuando lo acometimos, un edificio que está muy deteriorado por el uso y sobre todo por problemas de agua y demás, y que además había sido modificado en los años 50 un poco en un intento de darle un cierto carácter de autochtonización, ¿no? De dotarlo de un carácter local a un edificio que realmente pertenecía a las edificaciones iniciales de la compañía que había hecho el arquitecto inglés Alan Brass, ¿no? Cuando ganamos el concurso, en el cual pues, nos limitamos a un poco a limpiar esa fachada y a replantear el programa interior, descubrimos la foto que hay arriba acá a la izquierda, que es la foto del día de la inauguración, ¿no? Una foto de 1935 que atestiguaba un edificio de una calidad significativa y sobre todo de una modernidad realmente singular en el sur de España en esa época, ¿no? Estamos hablando de 6 años después de la Ville Savoie, ¿no? Un edificio racionalista, muy limpio. Y en la imagen de abajo pues podéis ver el resultado final de cómo se trabajó sobre el edificio, en el cual, por un lado, hubo 2 grandes premisas. Por un lado, limpiar toda esa imagen y dotarlo de un carácter nuevo que acorde a sus orígenes, y sobre todo replantear la posición del edificio en el núcleo urbano, ¿no? Si el acceso original era frontal, evidentemente la nueva rotonda que se había planteado al edificio impedía esa forma de hacerlo y por lo tanto se recolocó la posición urbana a partir de
un podio o una plataforma que permitió facilitar la accesibilidad y generar nuevas formas de ingreso al edificio, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de cómo el edificio se transformó. Toda esa plataforma lateral se hizo con una piedra rojiza, un poco intentando rememorar la roca que daba sentido a las minas, que aunque no pudimos utilizarla porque era durísima de cortar, planteamos una cuarcita roja que hizo una solución bastante similar a lo que pretendíamos. Interiormente, la solución del edificio intentaba trabajar con esa tecnología que siempre acompaña a la producción minera y, por tanto, hicimos un elemento metálico muy acorde a esos conceptos, ¿no? Por último, los interiores, ya sí se plantearon unos interiores más cálidos. En este caso aquí tenemos el salón de plenos, que era una sala fundamental en el edificio y que intentamos darle una imagen bastante limpia y bastante neutra. Fue un esfuerzo significativo el eliminar cualquier instalación del techo y llevarlas a estos zócalos perimetrales que planteamos en toda la edificación para poder meter todas las instalaciones sin hacer regolas en unos muros que eran de piedra maciza, ¿no? Otro proyecto posterior es un proyecto que parte de una colaboración con el estudio RGA de Barcelona, de Pere Riera, que ganaron con una propuesta este proyecto de la Caixa y que, como ya teníamos relación hace tiempo, nos encargaron aquí tanto el desarrollo del proyecto básico y de ejecución como la posterior dirección de obra, ¿no? Es un edificio que a mí me resultó realmente grato trabajar con ellos y ver cómo cambiar la posición urbana en una confluencia de avenidas, que era esa entrada de la avenida Torneo desde el puente del Alamillo, creando una gran plaza exterior que se abría a su entorno con unos huecos de grandes dimensiones, un poco a la escala del lugar en el que se encontraba el edificio, ¿no? Posteriormente, este quizás sea nuestro proyecto más significativo en la trayectoria del estudio. Pensar que hemos estado 20 años en Linares. La maqueta de arriba a la izquierda es la maqueta con la que ganamos el concurso. 4 años después de entregar el anteproyecto y hacer un proyecto básico, nos cambiaron el sitio. Hicimos esa segunda maqueta que aparece a la derecha, que era otra ladera en otro lugar y con otra orientación y además con mucho más tamaño, en la que posteriormente desarrollamos solo esa primera fase, que es la que vemos en la maqueta inferior, en la infografía, y que luego tuvimos oportunidad de construir. Esto concurso lo ganamos con Ubaldo García Torrente, luego cada uno se hizo cargo de uno de los edificios, pero ha sido realmente un trabajo potente y dilatado porque empezamos de cero, ¿no? Pues imaginaros planes especiales, proyectos de urbanización, proyectos de construcción y proyectos de finalización. Lo último que hemos hecho en el año 2020 fue una propuesta que había inicialmente, que era cubrir todos los parkings con una fotovoltaica para darle suministro al campo, ¿no? Curiosamente, este proyecto del edificio de servicios centrales tiene una anécdota que a mí me gusta mucho contar porque es muy significativa, ¿no? Cuando ya habían encargado todos los proyectos, este fue el último que encargó el vicerrectorado, nos comentó que a nosotros nos daban 100 euros más por metro para que hiciéramos una fachada significativa, más valiosa, más cuidada, puesto que iba a ser el edificio representativo de la universidad. Y nosotros decidimos que no nos parecía que el tema fuera gastárselo en mejorar la fachada, sino en elevar el edificio y, por tanto, conseguir una plaza para la universidad. Con lo cual, la elevación del edificio, que además le daba un mayor significado en la ronda urbana, porque esta es una parcela con 20 metros de desnivel entre el punto alto y el punto bajo, por lo tanto, fue todo un proceso de cómo ir escalonando las terrazas y las plazas. Lo que hicimos fue hacer una gran plaza cubierta bajo el edificio, ¿no? Esta plaza, que aquí se puede ver, que generaba un mundo de vitalidad significativo y que además permitía que incluso en las partes más centrales del edificio hubiera contacto con el exterior, ¿no? Ahí se descuelga el aula 24 horas, un poco ese espacio intermedio entre interior y exterior, donde los alumnos podían estar todo el día, y aquí se ve esta plaza en la que el edificio regalaba a la ciudad y al campo una plaza cubierta de 2.000 metros donde poder realizar multitud de actividades, ¿no? Curiosamente,
Aquí podemos ver algunos de los interiores en los que se ve pues, la biblioteca, el aula magna. Ya fue un desarrollo exhaustivo. Este era un edificio que reunía todos los servicios de la universidad, porque además esta universidad no estaba planteada para funcionar por facultades independientes, sino que lo que tenía era toda una serie de servicios, de aulario, departamental y laboratorio, de forma que pudieran incorporarse todos los grados que fueran decidiéndose incorporar, ¿no? En la parte de la derecha se ve, me gusta contarlo, como al final la fachada se quedó una fachada de chapa plegada, hecha a medida para todo, como una envolvente que recogía la totalidad del edificio, habiendo reservado un poco ese presupuesto para este cometido que hablábamos anteriormente, ¿no? En este caso voy a mostraros un vídeo en el cual se puede ver mediante un time-lapse la construcción del edificio, ¿no? Durante toda la obra fuimos haciendo una foto diaria y a partir de eso se pudo montar este proceso de crecimiento. El edificio tenía dos grandes pilares de 10 por 20 metros, que eran esas dos torres de comunicaciones en los dos extremos de la plaza, que luego se prolongaban hacia atrás y hacia adelante con estructura metálica, ¿no? Existía una estructura transversal de distintas dimensiones, tener en cuenta que de ahí se colgaba la biblioteca y por lo tanto tenía una sobrecarga realmente significativa, al igual que volaba hacia la parte delantera sobre la plaza, ¿no? El sistema de construcción fue un sistema de estructura metálica prefabricada, vino todo desde Valencia. Fue realmente sorprendente todo el proceso de elevación de esas cerchas. A mí me dejó completamente sorprendido cómo un señor desde una grúa puede elevar una viga de 40 metros con 10 centímetros de holgura a cada lado y ponerla en su sitio a la primera, ¿no? Fue un trabajo realmente fascinante, ¿no? Eso permitió también, bueno, generar toda una serie de espacios de servicio en el interior de la estructura para todas las instalaciones, almacenes y demás elementos, que permitió también generar un edificio de una gran limpieza. Aquí vemos cómo se van colgando los forjados inferiores y cómo luego, una vez que se termina toda esa estructura, pues ya aparecen esos forjados metálicos colaborantes en los distintos niveles, que además permiten también tener iluminación cenital, como hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Este campus se planteó de una forma muy interesante. Nos daba mucho miedo, al ser un solar muy grande, que quedara un lugar deshabitado, y entonces lo que hicimos fue plantearlo al revés. Hicimos una plaza central, creamos los primeros edificios alrededor, de forma que el campus ya tuviera una consistencia desde el primer momento y que fuera creciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Hasta ahora no se han construido más edificios y por tanto ha quedado en ese planteamiento inicial, pero tiene desde su origen una presencia urbana y un orden muy operativo, ¿no? Este es otro edificio, quizás el primer gran encargo privado que tuvimos después de Linares, que era un edificio de laboratorio en una situación en el campus de las Ciencias de la Salud de Granada muy complicada, porque la normativa de esta parcela obligaba a retranquearse de las medianeras en altura, con lo cual, dicho de una forma sencilla, el edificio tenía que ser un figurat, ¿no? Claro, eso nos causaba mucha incertidumbre a la hora de decidir el modelo, y de pronto pensamos que una forma adecuada de trabajar esa condición era apilando los componentes del edificio, que eran distintos laboratorios, ¿no? En este edificio lo realmente brutal son las instalaciones. Más del 35% de la superficie del edificio son instalaciones, y del volumen ya podéis ver ahí como todas esas piezas de lamas metálicas son piezas de transcurso de instalaciones. Porque este además es un edificio que es un poco iceberg, ¿no? Por debajo tenía 4 sótanos de animalarios, de aparcamientos y de instalaciones bastante complejas. Con lo cual el edificio trabajaba por un lado con esa idea de ir apilando cajas, que además correspondían a los distintos laboratorios de investigación que planteaba la empresa, y que utilizaban el color como una manera de aportar optimismo, ¿no? Como una manera de buscar ese optimismo que debe reinar siempre en la investigación biomédica y biofarmacéutica, ¿no? Y por tanto, pues el color se convirtió dentro de ese parque tecnológico, que era además una cuestión muy singular, porque estás construyendo en un lugar en el que todo el mundo está planteando proyectos a la vez, pero no los conoces. O sea, tus vecinos van a construir a la vez que tú y todos vais a terminar al mismo tiempo sin conocer qué otras propuestas había, ¿no? Entonces intentamos un poco adquirir una personalidad propia a través de este planteamiento,
del que estamos hablando. ¿Veis? Ahí aparecen todos esos elementos de instalaciones potentes. Una cosa que hicimos también, nos parecía que eso de subir las instalaciones a la última planta al mejor sitio siempre va en detrimento de un lugar de calidad y por lo tanto le dimos la vuelta. Bajamos las instalaciones una planta y subimos a la última planta toda la dirección de la empresa, ¿no? Lo cual nos lo agradecieron mucho porque las vistas desde ese lugar de toda Granada eran realmente espectaculares, ¿no? Estos son los interiores. A la izquierda se puede ver el trabajo que hicimos para plantear todas las instalaciones accesibles en todos los lugares, recorrían las galerías y los pasillos, con una complejidad que no os podéis imaginar. En este edificio hay 10 tipos de gases distintos circulando, eso para que os pongáis un poco en situación, ¿no? La escalera es una escalera metálica que se va desplazando a la vez que el figural y que tiene el color corporativo de la empresa, ¿no? Y a la derecha se ve un poco cómo el sistema de cubiertas se cuidó mucho para que realmente ese apilamiento tuviera esa percepción real en la visualización del edificio, ¿no? Por último, en esta trayectoria que estamos haciendo rápida sobre nuestro trabajo, hay aquí dos pequeños compendios de elementos que han ocupado mucho de nuestro tiempo y que son unos ámbitos en los que nos ha gustado siempre mucho trabajar. En este caso, todos los temas de interiorismo, de espacios comerciales y de trabajo, o de intervención en museos y en lugares expositivos para colocar colecciones de distinto tipo, ¿no? Y el otro ámbito que también nos ha acompañado en nuestra trayectoria es el ámbito del diseño, ¿no? El diseño desde el principio es un tema que nos gustó y hemos hecho bastantes cosas y últimamente tenemos incluso en fabricación pues esas mesas, esas sillas, esos expositores de libros, esos percheros. O sea, hemos ido desarrollando ya productos en un encuentro con la industria, siempre buscando o bien elementos que no existían en el mercado y que respondían a necesidades que nos habíamos encontrado en nuestros proyectos, o bien respondiendo a otras cuestiones que no tenían o que no encontrábamos el elemento que nos pareciera adecuado para ello, ¿no? Bien, después de este pequeño recorrido biográfico, os voy a contar los dos últimos proyectos en los que estamos trabajando. En realidad este primer paquete reúne 3 obras en el entorno de Otura, como decía antes José Manuel, donde tenemos nuestro área de trabajo, pero donde hemos hecho también el estudio para Soledad, que además ha tenido 2 proyectos distintos. Un primer proyecto, este es un plano de situación de aquí, este primer proyecto fue la posibilidad de trabajar en un secadero. ¿Por qué en un secadero? Pues porque Soledad había trabajado mucho en su época granadina sobre los secaderos, había recorrido la Vega, los había fotografiado y estuvo durante bastante tiempo dibujando y construyendo maquetas sobre ese tema, ¿no? Cuando nos reencontramos después de muchos años trabajando conjuntamente en el Museo Memoria de Andalucía de Campo Baeza en Granada, en la que yo hice el interiorismo de la pastilla, de la biblioteca y la hemeroteca, y ella hizo una puerta maravillosa que era un telón de cristal en el Teatro Isidoro Máiquez, pues vimos que nuestros intereses estaban por ahí y empezamos a colaborar juntos, ¿no? A mostrarnos lo que hacíamos y demás, ¿no? A raíz de eso, al cabo de los años, Soledad nos pidió que le hiciéramos un espacio de trabajo en Granada, puesto que ya quería dejar Barcelona, no le gustó nada el ambiente independentista cuando empezó a moverse y decidió que se iba de Barcelona, ¿no? Entonces me dediqué a ir a Barcelona, a conocer su estudio, a ver cómo trabajaba y a aprender cosas muy sorprendentes. A la derecha se puede ver cómo Soledad, que es una persona menuda, una mujer bajita, que acaba de cumplir 80 años, pero que maneja esos formatos que veis ahí, ¿no? Lo cual para ella era muy complicado. Entonces su hijo, que es ingeniero naval, le hizo ese sistema de correajes y de cuerdas con poleas para poder mover los cuadros con toda facilidad, ¿no? Poder irlos girando y poder ir trabajando en cada uno de los ámbitos en los que era necesario desarrollar su obra pictórica. Su estudio era un espacio grande donde además aprendimos que el proceso de Soledad a mí me recordaba también un poco el que seguimos nosotros los arquitectos, porque ella primero trabaja en formatos pequeños, ¿no? Como aquí tenéis toda una colección de pequeños formatos, esos cuadros son más o menos tamaño A3, que son todo imágenes de secaderos, de los sistemas de madera, de las coberturas, de
de las chapas, de las maderas envejecidas, de las luces que se ven a través de esos elementos. Entonces ella trabaja primero en un formato pequeño, luego elige algunos y los pasa a un formato intermedio, como veíamos en la imagen anterior, allá al fondo, formato intermedio, y posteriormente algunos ya sí que, como ese azul que estamos viendo, que era una vista del cielo a través de una de las arpilleras que cierran los secaderos, como los pasa a formato grande. O sea que es un proceso progresivo de ensayo desde el formato menudo hasta el de gran escala, ¿no? Otro tema que desarrolló Soledad eran estas maquetas de estudio de los muchos secaderos que ella había ido encontrando por La Vega y que las hace, pues la que está apoyada sobre el pedestal está hecha con tablillas de madera, las que hay arriba o son de papel o son de neopreno, y las de la derecha, tanto la blanca como la que hay debajo, son un tipo de acero galvanizado, cuprificado, con una aleación de cobre para darle ese tono. Estos trabajos, si los tenéis oportunidad de verlos de cerca, esta foto además corresponde a la sala que hay ahora mismo en Madrid, en el Reina Sofía, dedicada a este tema, a las arquitecturas agrícolas de La Vega de Granada, de los secaderos, ¿no? Que os recomiendo, y tenéis hasta principios de marzo para ir a verla, que vayáis a ver la exposición porque realmente es una joya, ¿no? Bien, en nuestros primeros encuentros empezamos a trabajar y hicimos estas tiras de imágenes en las cuales confrontábamos las visiones de los dos. Arriba están las imágenes que yo hacía de secaderos de todo tipo. La verdad es que yo sí que iba buscando todos los modelos: piedra, ladrillo, prefabricado, madera, chapa, otros tipos de sistemas de prefabricado y demás. Y abajo están los que ella seleccionaba, que eran sobre todo los de madera, ¿no? Aunque en algunos casos aparecía la chapa como protección. Hace poco me contaron la historia, y es que Puleva se equivocó comprando unos envases de chapa que iba a utilizar para uno de sus productos, y como no le funcionó, vendió toda la chapa y de pronto empezaron a cubrirse todos los secaderos de chapa vendidos por la empresa Puleva para la gente. Y en la parte intermedia podéis ver los interiores, ¿no? Todos esos interiores de los secaderos que realmente son unas atmósferas maravillosas. Llevamos tiempo intentando, toda una serie de arquitectos en Granada, conseguir que determinados secaderos se protejan y se les dé un cierto cariz, al menos de protección, como hemos hecho ahora en el siguiente proyecto que podréis ver, de arquitectura industrial reciclada, ¿no? De arquitectura agrícola, pero con un carácter realmente valioso y con una atmósfera que realmente merece la pena conservar y cuidar, ¿no? Ahí tenéis algunos casos realmente atractivos. Yo recomiendo que si vais por La Vega de Granada los veáis, que muchos están disponibles y son piezas maravillosas. Bueno, la primera propuesta de Soledad es: yo quiero pintar en un secadero. Yo lo que quiero es pintar en un secadero. Entonces, en este secadero planteamos un primer proyecto de estudio en el cual ocupamos solo la mitad. Hicimos una maqueta de los 6 módulos, 3 módulos. Este es el secadero, la puerta de entrada, y ese es el interior, una vez que ya lo habíamos limpiado y vaciado, y que había quedado con este magnífico aspecto que se puede ver, ¿no? Es un lugar de luces cambiantes, con una atmósfera súper bonita, y que un poco también supuso para nosotros un momento de transformación en nuestro trabajo arquitectónico. Nos llevábamos tiempo investigando sobre este tema, y a este tema le puso el nombre precisamente el arquitecto ya desaparecido, mi amigo Pere Arriera, que las llamó casas de sombra y aire, ¿no? Eso fue el origen de toda nuestra investigación, que acabó siendo nuestra tesis doctoral, sobre todas estas edificaciones y todos esos lugares intermedios en la arquitectura mediterránea, ¿no? Que fue un poco también el punto de transformación en nuestro trabajo, desde una respuesta a nuestra formación escolar o nuestra formación docente, que fue una formación más cercana al movimiento moderno canónico y clásico, para irnos trasladando a algo que para mí era fundamental, que era la vida mediterránea, ¿no? La vida en esta región en la que vivimos, en la que la bonanza climática nos permite habitar los exteriores y los interiores con mucha facilidad y con mucha flexibilidad, ¿no? Eso nos llevó a trabajar sobre estos temas y se ha convertido un poco en uno de nuestros, en términos modernos, de nuestros hashtags de cuáles son los temas que más nos interesan en el trabajo contemporáneo, como ahora tendréis oportunidad de comprobar en los últimos proyectos, ¿no? Bien, hicimos una maqueta de la mitad de ese secadero y hicimos una primera propuesta, que es este trabajo en el que utilizamos 4 módulos para pintar,
y un pequeño módulo de almacén. Aquí todavía Soledad no planteaba, como luego ocurrió, el traer todo su archivo, con lo cual no necesitábamos mucho espacio, ¿no? Quizás, como se cuenta bien este proyecto, es con esta sección, ¿no? Esta sección nos habla de cómo trabajar en el interior de un secadero, que era muy difícil porque tiene una estructura compleja que está llena de tirantes y de jabalcones que realmente invaden mucho el interior y no son fáciles de aclimatar. Soledad es una mujer muy friolera, como su propio aspecto puede hacernos pensar, y por tanto pedía un sitio perfectamente climatizado. Entonces, trabajamos con dos cajas, una caja inferior, que era una caja blanca de estructura portante de tabiquería de cartón yeso, y una caja superior, que era una caja de policarbonato que se plegaba por debajo de la estructura intermedia, ¿no? De esa forma teníamos un espacio de pintar y una forma de seguir conservando la calidad de salud, pero a partir del plano superior, ¿no? Aquí vemos ya la maqueta con esa estructura que la tuvimos que hacer completa para poder entender cómo era el espacio, y aquí vemos ese espacio interior, un espacio que se constituía de una caja blanca de trabajo y una caja translúcida de entrada de luz natural, ¿no? Aquí veis cómo el policarbonato se plegaba para dejar arriba todas las estructuras intermedias del propio secadero, ¿no? Disculpar. Un poquito de agua. Bien, continuamos. Bueno, esta es una de esas imágenes de cómo ese secadero creaba esa atmósfera que tanto nos fascina y sobre la que llevamos tiempo trabajando, ¿no? Esta primera propuesta no tuvo éxito, al propietario al final no se decidió a lo que se proponía, que era un alquiler de larga duración del secadero para su empleo, y por lo tanto tuvimos que desecharla. A lo que Soledad propuso y dice, bueno, vamos a buscar otra parcela cerca donde construir el estudio, y entonces, pues, cercano a ese a ese secadero, había unas parcelas aquí en la calle esta donde vemos los coches aparcados, y ahí planteamos ese nuevo proyecto, ¿no? Que es esta situación que vemos aquí. Arriba veis el secadero, bueno, pues ahora aparece este nuevo proyecto, que era ya una parcela urbana, 200 metros, pero una parcela cuyo frente daba a la ciudad, a la calle de entrada al pueblo, y cuya trasera daba a ese olivar, lo cual permitía una relación que era algo que le interesaba mucho a Soledad, una relación con la naturaleza, ¿no? Aquí hay unos primeros croquis. El edificio tiene un pequeño giro en su interior para asomarse al sur y captar no solo la buena orientación solar en invierno, sino también la mirada a Sierra Nevada. Como delante de esta parcela hay un parque, pues hay una mirada hacia Sierra Nevada realmente bella, ¿no? Desde el principio nos planteamos que el estudio tuviera que ver con los secaderos, tuviera que ver con esa atmósfera y tuviera que ver con esos materiales. Por lo tanto, planteamos esa celosía como filtro de ese espacio intermedio o previo, de ese espacio de descanso o de recepción en el estudio, anterior al gran espacio de trabajo que está en la parte posterior, ¿no? Como se ve aquí, el estudio está formado simplemente por una banda de trabajo con un espacio previo y una pequeña banda de servicio donde se encuentra el baño, la biblioteca y todos los materiales, pero en un espacio secundario, ¿no? Al principio Soledad protestó mucho porque decía, no, yo quiero todo el estudio, yo quiero todo para trabajar, no quiero que me quites lugar, pero luego se dio cuenta que era muy operativo el tener un lugar donde poder tener todos los cachivaches de pintura, de limpieza, demás, sin que invadieran el espacio de trabajo de forma continua, y sobre todo algo que para ella es muy importante, que es la biblioteca, ¿no? El muro de arriba es una biblioteca completa, ¿no? Abajo se ve la sección en la que se entiende perfectamente que abajo hay un almacén. Entrábamos desde media altura, abajo hay un almacén porque en este estudio sí pedía ya trasladar toda su obra y el volumen de obra de Soledad es realmente importante. Hicimos un almacén de unos 80 metros lleno de peines y de sistemas para guardar toda la obra suya que no está vendida. En la parte de atrás hay un patio inglés para darle luz a ese espacio de almacenamiento y de trabajo. Y en la parte de arriba ya vemos el estudio que se elevaba un poco sobre la calle, de forma que entrando en esa cota intermedia, pues con unos pocos escalones estábamos en la planta baja o en la planta superior, ¿no?
Aquí veis ya la relación entre el antiguo secadero que planteamos y el nuevo estudio que aparece en la imagen en la parte posterior. Y aquí veis ya un poco ese edificio, es un edificio construido íntegramente de hormigón, es un edificio hecho con una economía de medios realmente alta, y cuando digo economía de medios quiero decir que en el año 2022 terminamos el edificio con 830 euros el metro cuadrado, incluido suelo radiante y aislamiento en el hormigón. O sea, todo el hormigón que rodea el estudio, no el sótano, está hecho con 3 capas, 10 centímetros de hormigón, 10 centímetros de aislamiento y 10 centímetros de hormigón, unido a, bueno, ahora veremos una foto en la que se ve la unión entre ambas hojas de hormigón, ¿no? Ese mismo tema de la celosía cambiada de tamaño, hecha con rasillones de gran formato, son unos rasillones de 1,80 m, y permitió un poco duplicar la escala, lo cual también aumentaba el fondo de la sección y hacía que en ese espacio de recepción, por un lado, tuviéramos el sol en invierno, pero la sombra en verano. Aquí se ve la relación entre ambas edificaciones, como esa atmósfera de los secaderos la trasladamos al estudio y a la geometría que también había sido un motivo en el trabajo inicial del Centro de Cálculo de Soledad con los triángulos. Por lo tanto, ella se sentía muy cómoda con esta geometría resolviendo los aspectos visuales de su edificio, ¿no? Este es ese espacio previo del edificio, que es la foto que tenéis en el cartel, que es un lugar donde descargar los cuadros, abrirlos, almacenarlos, clasificarlos y poder trabajar en muchas épocas del año cuando no se trabaja en el interior, ¿no? Y al fondo se ve la escalera que, como decíamos, pues une los dos niveles con facilidad, ¿no? Ese elemento abajo es una pieza, como veis, todo está hecho de hormigón, sin más acabado que ese. Las escaleras son simplemente unos UPN cogidos al muro exterior, y a la derecha vemos ya ese espacio previo, ese espacio de recepción, ese espacio de descanso, que en invierno pues goza de un soleamiento muy agradable y en verano la celosía lo protege y da una sombra adecuada. Vemos ese espacio de una pequeña cocina, y aquí ya vemos el paso, ni siquiera hay puerta, a la gran nave del estudio, la nave de trabajo, que se sitúa bajo esa ala plegada de la que hablábamos anteriormente, que permite, por un lado, abrirse a la naturaleza, abrirse al olivar, y por el otro captar esa luz del sur, pero siempre protegidos por la celosía, ¿no? Aquí algunos de los magníficos cuadros de Soledad montados para este primer reportaje. He olvidado deciros que todo este material que estamos viendo es siempre gracias a la generosa colaboración y ayuda de nuestro amigo Fernando Alda, que desde el primer día está fotografiando nuestro trabajo y hoy día sigue siendo nuestro fotógrafo de compañía. Llevamos más de 35 años fotografiando proyectos juntos, ¿no? Aquí hay algunas fotos simplemente de obra para ver eso que explicábamos anteriormente, ese muro de 3 hojas, cómo se construyó y cómo se fue haciendo el edificio. La imagen de abajo es la del sótano, una caja de hormigón limpia, simplemente con unas puertas de chapa de seguridad y unos peines posteriores para la ordenación de los cuadros, ¿no? Otra tarea que hemos ido haciendo con Soledad en este tiempo ha sido el diseño de mobiliario que nos iba pidiendo, ¿no? Primero nos pidió unas banquetas para sentarse a ver sus cosas y a trabajar, luego nos pidió unos carros auxiliares de pintura, que hicimos ese primero, ya hay 3 hechos porque los llena de cosas, de rotuladores, de tipo de pintura, y lo tercero fue esta pieza de caballete que permitía el que un tramo de pared se pudiera abrir y convertirse en la mesa de trabajo, o cerrar y poder convertir el estudio en una pequeña sala de exposiciones, que es algo que hacemos de vez en cuando viene algún comprador, viene alguien y Soledad quiere mostrarle simplemente algunas cosas. Bueno, cerramos la parte auxiliar y dejamos el estudio casi como una pequeña galería, ¿no? Esta es la mirada ya desde el olivar, en la que esos toldos permiten reducir el soleamiento del oeste, sobre todo en las épocas próximas al equinoccio de verano, pero también permite, bueno, esto que tanto le gusta a Soledad, que es trabajar en un estudio completamente abierto al paisaje, abierto al olivar, ¿no? El estudio tiene un zócalo blanco porque es la superficie que ella quería para pintar y sobre todo para estar continuamente colgando cosas, ¿no? Todas esas paredes están llenas de
de pequeños tornillos donde ella directamente ni siquiera cuelga, apoya todos los cuadros, ¿no? Porque está continuamente probando, cambiando y haciendo visualización de las cosas de forma comparativa. Es realmente interesante verla trabajar, cosa a la que me he aficionado y que hago con cierta frecuencia porque se aprende realmente muchísimo, ¿no? De la mirada fascinante que tiene, ¿no? Bueno, aquí está, como decíamos, ese elemento que se cierra, está repetido. Y por último, aquí algunos de los elementos que he habido que ir produciendo y que como arquitectos seguramente os gustarán, ¿no? A la izquierda se ve un paralelo de 2,40 para poder hacer los elementos horizontales de sus cuadros, o a la derecha esa pequeña escuadra, porque de pronto quiso hacer unas diagonales y hubo que hacerle esta pequeña escuadra, que además tuvimos que buscar qué composite era el menos pesado para que ella lo manejara, porque claro, si no, imaginaros lo que es sujetar una escuadra de esa y luego hacer la línea, ¿no? Bueno, pues conseguimos un composite de bajo peso, pero con la rigidez suficiente para ser operativo, ¿no? Una última mirada del exterior en la cara posterior, también vemos ese patingué y ese pequeño puente de salida a la naturaleza, ¿no? Esta imagen aérea nos cuenta también esa relación entre el edificio y el olivar. O esta otra en la que ya la luz acompaña a ese espacio de trabajo y lo encuadra dando el plano de luz en cada uno de los paramentos para poder trabajar, ¿no? Si volvemos a la cara anterior, bueno, ahí vemos el almacén en la pieza inferior, la celosía que cierra el espacio de recepción previo y una última imagen de una iluminación nocturna, ¿no? El tercer proyecto que estamos desarrollando ahora y que sigue teniendo que ver con esos patrimonios reciclados de los que hablábamos anteriormente, pues es la reconversión de un granero en una vivienda, y que realmente es un proyecto que ahora mismo estamos desarrollando, pero que nos ha permitido también recuperar esa atmósfera, una vez más, de las estructuras de palos de chopo con las que se hacían aquí todas las edificaciones agrícolas, ¿no? Bueno, abriendo huecos y planteando ya las instalaciones para su terminado definitivo, ¿no? Solamente se ocupa una parte alta de ese granero, ni siquiera, al igual que ocurrió en el secadero, no se ocupan los 7 módulos, solo 5, y una única crujía en la parte inferior donde estamos planteando esta escalera de conexión, ¿no? Una escalera que además está hecha con los costales, con los costeros de los puntales que habíamos usado previamente para apuntalar todos esos forjados de madera mientras arreglábamos la capa de compresión superior y la cubierta, ¿no? Con esos mismos costeros hemos ido haciendo los elementos para construir la escalera, ¿no? Bien, terminados estos 3 proyectos de altura, os contaré el último proyecto que hemos terminado. Todavía no está abierto, se está ahora mismo haciendo selección de personal y terminando los contenidos, sobre todo los contenidos audiovisuales de todo el material que hay, de haber grabado al personal que trabajaba, a los muchos especialistas que han ido por allí, nos han ido contando de la maquinaria y del trabajo. Se supone que probablemente antes de Navidad, o si no a principios de año, estará ya abierto el museo. Este es un proyecto que forma parte de un recorrido muy largo. Es un recorrido que empezó en el año 80 y tantos, cuando ya la fábrica se cerró y el ayuntamiento luchó denodadamente por quedarse el conjunto, porque era realmente un elemento de unas cualidades altas, y lo hizo a cambio de que pues la empresa pudiera construir en los alrededores de la fábrica. Fijaros toda la urbanización que hicieron alrededor a cambio de quedarse la fábrica, que es este elemento que vemos a la derecha, ¿no? Realmente en la fábrica se lleva trabajando mucho tiempo. De hecho, nosotros ya en el año 2002 quedamos segundos en un concurso para la intervención en la fábrica, del que luego no se consiguieron fondos, y el equipo ganador lo único que pudo hacer fue desarrollar el plan director de toda la intervención, ¿no? Este es el lugar que nos encontramos. Nosotros realmente teníamos que trabajar en la recuperación de la nave del tren de molino y en la plaza de acceso, creando una institución llamada por el ayuntamiento museo. Yo no lo entendía el nombre porque me parece que no era el nombre adecuado para este lugar. Un museo es un lugar donde hay piezas de arte con una determinada cualidad, y aquí lo que hay es ferretería. Aquí lo que hay es multitud de volantes, de piezas, de tornillos y de grandes llaves, que son las que tienen sentido en este proceso industrial tan singular, ¿no?
Aquí tenemos algunas fotos más ya después simplemente de una primera limpieza vegetal en la que ya podemos reconocer. A la derecha aparece la nave cortadora, que tenía una fachada realmente muy deteriorada, con una percha empotrada y con un añadido de huecos y de elementos sin ningún sentido, de una forma realmente caótica, ¿no? En la parte posterior, el muro de la urbanización generaba un patio inglés. Ahí veis, por ejemplo, un detalle de esa cercha de la que yo hablaba anteriormente y de esa fachada, o de la maquinaria que quedaba todavía por allí dispersa y que ahora se están intentando poco a poco ir recuperando y rehabilitando para incorporar como material expositivo en la fábrica. Empezamos a ver algunas fotos de los interiores. La fábrica por dentro es realmente fascinante, es un ingenio muy complicado para, a través de máquinas de vapor, mover unos molinos de prensado de la caña de azúcar para obtener el jugo, el jarabe, del que luego a través de procesos químicos se obtenía el azúcar, ¿no? Fijaros además la cantidad de elementos que había dispersos por todos lados, porque se fueron desmontando para quitar y vender lo que realmente tiene valor, que eran los engranajes de bronce. Este es el aspecto que nos encontramos y en el cual fuimos ya un poco pensando cómo intervenir. Realmente teníamos claro que era fundamental conservar la pátina y la imagen que el tiempo había dejado en toda la fábrica. No tenía sentido, por decirlo de una forma sencilla, ponerse a limpiar azulejos, ¿no? Parecía que la fábrica debía conservar esa atmósfera y esa calidad que tenía en el momento en que dejó de trabajar. Y lo que sí era importante era intentar restituir el máximo de piezas y de elementos a su posición original para comprender el proceso fabril y poder explicarlo como un proceso realmente sugerente e interesante, ¿no? Aquí vemos la cantidad de elementos que se iban encontrando, desde los rodillos de molienda hasta los engranajes de las grandes piezas con unos pesos realmente descomunales. Uno de esos piezas circulares de molienda pesaba 8 toneladas, ¿no? Con lo cual, lo primero que hubo que hacer fue recuperar el puente grúa para poder mover las piezas, porque claro, además en esa densidad de elementos que tiene la fábrica era imposible realmente operar de ninguna manera, ¿no? Esta es la nave cortadora, que es una nave que nos sorprendió muchísimo, con unas cerchas de madera de una factura realmente significativa, muy cuidada, que nos cautivó desde el primer momento y que lo convertimos un poco en el motivo principal de nuestra intervención posterior en el exterior para desarrollar toda la parte nueva de la institución o del equipamiento que se pretendía plantear, ¿no? Bien. Aquí tenéis una imagen aérea en la que tenéis que comprender, a la derecha hay los restos de 2 máquinas de vapor que movían a través de esos grandes volantes, aquí están todavía desmontados, todo ese sistema de rosca, en la cual lo que había que conseguir era desmultiplicar el ciclo fijo que producía el vapor, que era de 60 ciclos por minuto, a los 10 necesarios que tenían los rodillos de la izquierda, que era la velocidad adecuada para la molienda, ¿no? Como veis, todo está lleno de escaleras y de elementos desmontados que no están en su sitio y que están pendientes de su recolocación, ¿no? Las pasarelas, veis que solo queda allí un resto en la parte de la derecha, había toda una serie de pasarelas de mantenimiento y había toda una serie de elementos. Las escaleras están tiradas por ahí, los accesos, las coberturas. Bueno, a todo esto hay que añadir todo lo que hay fuera, que es otro volumen muy importante y que se irá incorporando. Antes he olvidado explicar que todo el proceso de este museo desde que se arrancó es un proceso que se guía por el guión de Abierto por Obras. No es un museo ni una recuperación terminada, sino que poco a poco va arreglando edificios y poniéndolos en servicio. Ya se han arreglado unos cuantos, se han rehabilitado, de hecho se ha trasladado también a la casa del ingeniero la Concejalía de Patrimonio Industrial que tiene el Ayuntamiento de Motril, porque Motril no tiene ningún patrimonio nada más que el industrial, todo el resto de patrimonio se lo han pulido en las distintas reformas urbanas, quedan 2 iglesias del 19 y poco más, ¿no? Conventos y otras edificaciones o fábricas han ido todas desapareciendo en pro de un crecimiento moderno de la ciudad, ¿no? El trabajo de este proyecto comienza con una nube de puntos que permite, a través de un escaneado generalizado, disponer de una documentación
que las bases del concurso pretendían trasladar a un proyecto BIM. Inmediatamente, cuando tuvimos este material y empezamos a analizarlo, nos dimos cuenta que eso era inviable, ¿no? Que trasladar esta complejidad a una herramienta BIM era completamente imposible. Y entonces nos volvimos al método tradicional y a dibujar planos de plantas, alzados y secciones con detalle y con mucha precisión, intentando contar lo que allí ocurría. La verdad es que fue un trabajo realmente grato, muy lento y tedioso, pero que dio como resultado unos planos que ahora nos da mucho orgullo enseñar, cómo tenemos perfectamente dibujado toda la maquinaria y todos los edificios, al menos de esta primera fase en la que hemos estado operando, ¿no? Al igual ocurre con los alzados, con las secciones y con otros elementos de la fábrica, ¿no? Como decía, esta estructura fue para nosotros fundamental porque es un poco la que nos inspiró o nos animó a plantear la parte exterior. ¿Y por qué? Pues porque en esta pieza, que era un taller que estaba ahí a la derecha de esa estructura, de hecho aquí veis los pilares que se apoyan, descubrimos que había un último pilar, que se ve en la foto de la derecha al final, que estaba cercenado, pero que había tenido una tercera cercha que había desaparecido. Por lo tanto pensamos, bueno, si esta nave era de mayor dimensión y tenía mayor número de cerchas, ¿por qué no seguimos trabajando con esa idea? Y entonces nos pusimos a estudiar la cercha y a plantearla como solución de futuro de construir ese edificio. Claro, este edificio, y luego os diré al final el presupuesto, tenía una cantidad de recursos realmente reducida, con lo cual desde el principio teníamos claro que un edificio al uso, con climatización, con instalaciones, era inviable, no teníamos dinero para hacerlo. Lo único que podíamos hacer era un pequeño pabellón de 100 y pico metros, donde dar unas conferencias como se planteaba, pero todo lo demás, hacer un elemento de recepción al aire libre y por lo tanto eliminar instalaciones y crear un lugar de sombra, un lugar de encuentro y un lugar de explicación, pero sin hacer el edificio que se pretendía, puesto que no teníamos la capacidad económica para hacerlo, ¿no? Entonces esta idea nos gustó, ¿no? Reutilizar este concepto estructural y plantearlo exteriormente. Aquí vemos también una recopilación de todo lo que íbamos encontrando de armarios y de herramientas, que nos parecía que era un poco lo que al final era el material que íbamos a exponer, todo tipo de instrumentos para trabajar. Por lo tanto, llega un momento en que nosotros pensábamos más en una ferretería que en un museo. Y por tanto empezamos a pensar que estos sistemas de embalajes industriales, en los cuales vienen las grandes máquinas y vienen los elementos y las piezas que hacen, estaban más en sintonía con la idea que podía ser de una institución que mostrara esos materiales que las de un museo convencional, ¿no? Aquí unas imágenes de otros de los lugares ya una vez limpios, como el canal de descarga, que también podemos ver cómo el tiempo le ha ido dotando de una determinada pátina que queríamos conservar. Como no era un lugar accesible porque esos rodillos estaban por debajo de la altura de la cabeza, pues lo que hicimos, planteamos fue limpiarlo y cubrirlo para que se viera desde el exterior, ¿no? Unos primeros croquis de cómo trabajar con esa estructura que planteábamos en el exterior, ese umbráculo que iba a ser un poco el elemento de recepción del museo y que trabajaba con esa estructura que por un lado la duplicaba pareándola para dar una mayor extensión y por otro lado, al desaparecer los muros de apoyo laterales, convertía los bordes de las cerchas en voladizos, ¿no? Algunos dibujos más en los que incluso se ve también esa idea de que ese pequeño pabellón de conferencia, un pabellón de 120 metros, pues fuera en su cara exterior un elemento expositivo, un lugar donde exponer en algunos de los testeros, pues, en plan ferretería, como decía anteriormente, todas las llaves inglesas y las llaves fijas y demás, que además son de un gran formato. Dice, aquí había una 10-12, pero no una 10-12 milímetros, una 10-12 centímetros, que es lo que hay en estos tipos de lugares, ¿no? Y entonces planteamos ese pabellón como un lugar. Interiormente tenía lo básico que necesitábamos, 2 aseos, una pequeña tienda de recuerdos y una sala de conferencias para 80 personas, para poder contar en un vídeo, previo a la visita, algunas de las cosas más importantes para entender el proceso que se iba a visitar. De hecho, incluso hemos llegado a encontrar un vídeo de una fábrica en India que sigue funcionando con exactamente la misma maquinaria que esta. En esta imagen, la nave que se ve a la derecha transversal es la nave sobre la que vamos a trabajar, y la plaza delante, la plaza de las Cañas, es la plaza sobre la que operamos con esa pequeña pieza de la nave cortadora intermedia, ¿no?
Aquí tenemos una planta de los 2 niveles que hay. La fábrica tiene 2 niveles, la plaza superior, que está a 3,50 de diferencia de la cota inferior de la plaza, y luego la plataforma interior, que está a 1,5 metros, ¿no?, sobre la cota base, ¿no? Por lo tanto, había que plantear esa relación. Entonces creamos este pasaje que entra a un patio que está bajo el umbráculo y que permite, por un lado, acceder desde la fábrica y entrar a través del taller a la visita, pero también producir la relación vertical con la plaza superior, incluso resolver el problema de accesibilidad, planteando en ese punto la comunicación vertical mediante elevador. Situamos 4 elevadores para ir conectando las distintas cotas y siguiendo la idea de otros elevadores que encontramos en el edificio, los cerramos con tablas de madera recicladas de la cubierta. Aquí vemos ya la sección en la que se ve el umbráculo que permite recrecer y hacer ese pabellón de ingreso, ese pabellón de recepción, ese pabellón de encuentro previo a la visita a la fábrica, y en la sección inferior el patio de conexión entre las 2 cotas, ¿no? Este ya es el planteamiento de esa nueva cubierta que hace una doble cercha y que permite crear ese umbráculo sobre ese patio, sobre el pabellón y sobre el ingreso. La planta superior, aquí vemos un poco cómo se plantean los distintos elementos y pabellones que se construyen en la pieza superior, y la estructura de del umbráculo, ¿no? ¿Veis? Arriba el pabellón, el canal, que es esa línea entera de extremo a extremo, esa línea de vertido de la caña, luego de pasar por la nave cortadora, que lo que hace es triturar la caña, que luego la desplaza para verterla sobre los molinos, y que cada vez que pasa por un molino la vuelve a verter, a subir y a elevar al siguiente molino, ¿no? Bien, quizás estas imágenes cuentan mejor la operación de intervención. Estas pequeñas perspectivas sonométricas nos cuentan cuál es la operación. Aquí tenéis el estado previo, las rampas de descarga, la nave cortadora en su estado previo y el conducto de descarga con la maquinaria que había auxiliar para acelerar su progreso, ¿no? La primera operación es modificar la fachada y sustituirla por una fachada de madera. La segunda es la apertura del patio. El patio además nos permite una nueva actividad, que es algo que ya ocurre en todas las instituciones contemporáneas, que es poder mostrar cómo se está trabajando, cómo se están clasificando elementos, cómo se están limpiando, y por tanto desde la parte superior se puede ver el trabajo que se produce en el nivel inferior. Este es el pabellón que se plantea, que es ese pabellón cerrado con madera, con tablero tricapa, para convertirlo luego en un soporte expositivo en su derredor exterior, ¿no? La estructura de madera, que se construye con madera laminada siguiendo las mismas secciones de la estructura interior, que luego se cubre con la teja de los edificios que se habían ido demoliendo de la fábrica en otros sitios. O sea que aquí realmente el único elemento que tuvimos que incorporar fue la estructura de madera, porque la teja la hemos reciclado toda, ¿no? Igual que la madera de la antigua nave cortadora, también la hemos reciclado. Una propuesta que hacíamos de origen era construir un parque en la plaza en el que hubiera caña de azúcar. Nos parecía realmente poco creíble que una institución como esta, que era un molino de caña de azúcar, la gente no pudiera ver la caña, ¿no? Y entonces planteábamos, todavía no conservamos la esperanza de que se haga, estamos a punto de convencer a la alcaldesa, pero todavía no hemos conseguido acometer ese parque, ese pequeño jardín, donde ver la caña de azúcar en sus distintas fases a lo largo del año, para que poder entender cuál es el vegetal que da sentido a todo este proceso, ¿no? Y aquí ya tenemos unas imágenes de la obra terminada, en la que bueno, podemos percibir la iluminación que se ha generado y cómo se ha trabajado, y cómo esa plaza, ya una vez limpia, pues es una plaza de recepción y de encuentro, ¿no? Si nos vamos aproximando, veis cómo hemos ido reciclando toda la teja y toda la cubierta, cómo se percibe claramente el canal, que se ha cubierto con cristal pisable para que no interrumpa el uso de esa plaza superior, pero que también permita la visualización de todo lo que ahí ocurre en el interior. Esta es una foto más lejana desde esta estructura, que es el puente de Catas, el puente donde se hacían una primera muestra cuando llegaban las cañas, para ver el rendimiento que tenía, igual que hacemos hoy día con el olivar, ¿no? Una pequeña cata de la primera muestra, ¿no? Aquí vemos ya la estructura con esa cubierta, podemos leer también el patio,
En la parte inferior, en la plaza inferior, hemos ido acopiando y ordenando todo lo que todavía no hemos colocado. Con la ayuda del profesor Miguel Jiménez Yangua hemos podido ir documentando muchas de las piezas a que pertenecen y están pendientes de poco a poco pues irlas incorporando al interior de la fábrica. ¿Veis? Aquí aparece ese conducto de hormigón que aparece en la fachada de la cota inferior y que conecta a ambas cotas, ¿no?, de la propia fábrica, ¿no? Una imagen ya de esa estructura ya finalizada, de ese lugar que plantea un poco la nueva imagen de la fábrica como lugar donde comenzar la visita, ¿no? Realmente yo creo que ahora entenderéis por qué quisimos reproducir o trabajar con esa estructura de madera, porque era de una belleza su despiece realmente significativo, ¿no? Aquí tenéis algunos detalles. Realmente hemos reproducido el despiece, ¿no? Alguien me preguntó si lo habíamos vuelto a calcular. La verdad es que sí, que le pedimos a nuestro calculista que hiciera unos pequeños ensayos y nos dijo que pensaba que sí, que no había problema y que era adecuado. Lo que sí tuvimos es que, evidentemente, establecer cruces para eliminar los posibles movimientos transversales. ¿Veis? Aquí aparecen los elementos también de elevación, cerrados con las maderas recicladas de la cubierta que habíamos, igual que las que usamos para la fachada exterior de la nave cortadora, que era simplemente maderas recicladas de la cubierta. Aquí vemos el patio, la escalera que conecta ambos niveles, el elemento cubierto del tren de descarga, el patio todavía vacío, pendiente de que ahí empiecen a producirse trabajos de elaboración y de preparación de nuevos elementos para llevarlos al interior de la fábrica, ¿no? Hemos hecho todas las puertas de gran dimensión para que podamos seguir entrando con esos elementos a través de carros y de otros soportes, ¿no? Ese patio, la bajada de la escalera, los elementos de conexión vertical y la entrada a través del taller, ¿no? Realmente el proyecto se ha ido transformando mucho con los encuentros que se han ido produciendo. Ese muro de piedra no nos lo esperábamos, con lo cual cortamos el muro de hormigón y dejamos ver el muro antiguo de piedra que bajaba hasta la cota inferior, con lo cual quedaba constancia que anteriormente esa cota también había continuado del edificio y había tenido en esa zona algún crecimiento, pero no encontramos nada más que un muro transversal, ¿no? La fachada de la nave cortadora, una fachada ya limpiada y tratada la estructura y protegida simplemente con estas duelas para tener esa conexión interior. Nos planteamos incluso la posibilidad de haberla acristalado, pero no teníamos la capacidad de hacerlo, ¿no? Si entramos al interior por la parte superior, esta es una visita que no dejan hacer porque es un canal. Es una pasarela peligrosa de mantenimiento, pero realmente es una visita súper atractiva y solo la permiten para técnicos. Vemos ya la nave cortadora desde el interior, una vez rehabilitada, y todo el recorrido que podemos hacer en paralelo a ese canal de descarga, ¿no? El taller recuperado y abierto, las máquinas ya limpias, ordenadas. Prácticamente aquí lo que hemos hecho es ir quitando todo lo que se clasificaba para su posterior colocación en algunos de los estantes y lugares, o la recolocación de todo lo que ha sido posible, ¿no? Luego hemos comprobado como algunos elementos incluso simplemente que eran repuestos para colocar. Aquí vemos ya la nave en su estado final, con la reposición de todas las pasarelas, con la recolocación de los elementos de alimentación, con las barandillas para las visitas infantiles, con los volantes de control de cada uno de los molinos. Hay que tener en cuenta que esto nunca paraba, esto funcionaba 24 horas, con 2 turnos de trabajo, pero no podía parar nunca, ni siquiera, y tengo que decirlo con toda la dureza, ni siquiera cuando había accidentes personales, que los había, y de forma importante, ¿no? La fábrica no paraba nunca. Ahí veis también el puente el muelle de descarga, que ha sido fundamental para nosotros para poder operar, y pues si no, ahí era imposible ver los volantes de la izquierda, cómo se han repuesto.
y cómo ya se han ido colocando muchísimos elementos de engranaje. Esta pasarela no sabíamos ni que existía, la que hay en la foto de la derecha arriba, no sabíamos ni que existía. Después de mucho investigar encontramos los apoyos, encontramos el sistema y nos dimos cuenta que era el final de la que antes mostrábamos, ¿no? Y que bajaba en ese punto a conectar con el resto, ¿no? Es muy bonita la pieza del fondo, que era una cinta transportadora de madera que sacaba ya el bagazo, el resto de haber molido la caña, para transportarlo a la caldera y utilizarlo como combustible. O sea que incluso ya había aquí un proceso cerrado, un ciclo cero de uso de todo lo que llegaba a la fábrica, ¿no? En el suelo lo único que hemos hecho es dibujar los posibles recorridos con esa línea amarilla o añadir alguna pequeña rampa de conexión o algún elemento. Aparecen ahí también, veis, los montacargas que han sido necesarios para dar accesibilidad de conexión entre los distintos niveles. Y el acceso a esa entreplanta del fondo, que nos ha sido tremendamente útil porque es la que realmente permite que los discapacitados que no pueden realmente andar por las pasarelas sí que tienen un punto elevado donde ver la fábrica desde esta posición, ¿no? Esta posición final en la que se puede ver toda la fábrica y explicarla con detalle, ¿no? Como decía, algún elemento de rampa para salvar desniveles que se han hecho siempre con tableros de tricapa, en este caso de encofrado convencional, con la pintura que llevan de protección habitual, ¿no? Los montacargas con sus maderas recicladas, las puentes grúa pequeños que había en la parte superior para llevar las telas de los filtros a los lavafiltros. Eso que aparece por ahí pequeños son unas lavadoras descomunales para los filtros que se utilizaban en el propio proceso productivo. Unas últimas imágenes de estos interiores, veis, de los recorridos y de la fábrica ya terminada. Tengo que decir que en un proceso anterior, con el doble de presupuesto que a mí me han dado, se había sustituido la cubierta, porque la cubierta era de Uralita y se ha sustituido por una cubierta de chapa, ¿no? Y una vez que volvemos a la plaza de ingreso, el pabellón del que hablábamos anteriormente, el umbráculo y la salida. El presupuesto de esta obra íntegra, todo lo que habéis visto, es de 1 millón de euros más IVA. Con lo cual, algo que al principio nos sometió muchísimo a una cierta incertidumbre de qué podíamos hacer, luego nos hemos dado cuenta que ha sido un acicate porque nos ha obligado a seleccionar qué hacíamos y a solo hacer lo realmente imprescindible, lo realmente necesario para que este lugar tuviera unas determinadas cualidades, pero sin ningún artilugio añadido por encima de lo necesario, sino simplemente todo aquello que era imprescindible hacer. No he traído más imágenes por no extenderme, pero incluso las carpinterías hemos ido añadiendo pequeñas prótesis en las zonas que se habían estropeado o hemos utilizado incluso el reciclado de todo lo que hemos encontrado a lo largo de la fábrica para poder rematar muchísimos de los elementos que nos encontrábamos, ¿no? Bueno, yo creo que con estas imágenes últimas ya volvemos al exterior, vemos esa caja expositiva y quizás esta imagen nocturna para poder también usar ese umbráculo en las magníficas tardes, noches de primavera y de verano, terminamos nuestra exposición. Muchas gracias. Interesantísimo. Yo ya te comenté que tenía mucho interés por ver el proyecto este. Creo que lo has disfrutado. Sí. Me da la impresión de que uno de esos proyectos que un arquitecto se lo pasa bien, a pesar de los problemas económicos que te puedas encontrar y demás, pero has hecho una tarea de investigación del edificio que creo que ha merecido la pena. Y además ha habido una circunstancia que he olvidado decir. Hemos tenido muchísima suerte con la empresa constructora, con lo cual, porque era la mejor empresa que hay en Granada de restauración y de rehabilitación, con lo cual el trabajo ha sido de una fluidez y de una tranquilidad total. No había nunca un problema, había técnicos para todos los temas. Esa estructura de madera que veis ahí la han hecho 2 chavales de Granada con 30 y tantos años, íntegra, o sea, las vigas venían en piezas rectas limpias. Ellos las han cortado, las han montado y las han ensamblado en 2 meses y medio, ¿no? Ha sido un trabajo realmente sorprendente por la calidad, la precisión y el trabajo de 2 carpinteros a pie de obra produciendo todo ese material, ¿no?
Yo solo quería hacer vamos, no conozco mucho, es que creo que el proyecto este de Motril a mí especialmente, me resulta especialmente modélico en cuanto a recuperación. Es que no hay muchos modelos de recuperación del patrimonio industrial claro, días, lo cual yo creo que lo hace de una singularidad. En España hay ejemplos significativos en el norte, en Galicia, en Cataluña y en Galicia. Ahora se han recuperado algunas fábricas de cerveza, algunos telares, pero en Andalucía hay pocos ejemplos. Está viendo, empieza a haber una labor importante por parte de muchos estudios de recuperar, pero todavía es incipiente, todavía los ejemplos son pocos, ¿no? Pero bueno, realmente son lugares, por ejemplo, este tren de Molinos no tiene igual en Europa, no hay otro tren como ese, con esa calidad y merece la pena verlo de cerca. Si pasáis por Motril, en breve estará abierto y merece la pena entrar a ver la sala. Es un rato lo que se echa, pero merece la pena visitarlo. Pues nada, Antonio, lo dicho, reitero las gracias a vosotros. Y un placer haberte tenido aquí. Y bueno, nos vemos en una siguiente convocatoria del ciclo Sevilla en Proceso. Muchas gracias a todos. A vosotros, gracias.